Sí, ya para terminar, vamos a hacer la última presentación, pero no se vayan porque tenemos más rifas al finalizar, la cual está a cargo del doctor Oscar Medina Espitia, quien es médico internista endocrinólogo de nuestra institución y nos va a hablar del nuevo antagonista receptor de mineralocorticoides en pacientes con enfermedad renal diabética. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Muy cansados? ¿Nos paramos? ¿Estamos en el piso? Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al doctor Heine de la Sociedad Colombiana de Cardiología por invitarme. Y miren cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Hoy se han dado cuenta que dos doctores cardiólogos han hecho grandes presentaciones de antidiabéticos, ¿no? Es fabuloso. Y el endocrinólogo no va a hablar de diabetes, ¿no? Lo cual es increíble todo cuánto ha cambiado el mundo, ¿no? Y hoy estamos en un mundo que nos ofrece cosas diferentes y por eso hay que estar preparados para el cambio, porque siempre tenemos cosas nuevas para aprender. Hay cosas que son importantes que les quiero transmitir en esta charla. La primera es esta. Hablar de nefropatía diabética es un evento que se queda corto. Hoy hablamos de enfermedad renal diabética. A mí me enseñaron cuando yo estaba estudiando medicina hace 1000 años que la enfermedad microvascular era la que le daba a la gente en los ojos, en los nervios periféricos y en la retina, ¿cierto? En el riñón, perdón, de arriba para abajo, en los ojos, en el riñoncito y en los nervios periféricos. ¿Y qué es la enfermedad microvascular? Resulta que hoy sabemos que la enfermedad renal no es exclusivamente una enfermedad microvascular y que es una enfermedad que conjunta la presencia de enfermedad macrovascular y la presencia de enfermedad microvascular. Esta es una publicación muy reciente en la cual revisan aquí que la presencia de falla cardíaca del 30 al 45% de los pacientes que tienen falla cardíaca tienen enfermedad renal. Que 2 al 45% de los pacientes con falla cardíaca tienen diabetes, al revés. Que el 20 al 44% de los pacientes con diabetes tienen enfermedad renal. En Colombia no estamos lejos de eso, los datos son muy parecidos. El 76% de los pacientes con enfermedad cardiovascular y diabetes tienen enfermedad renal. Que el 14% de la población nosotros estamos dando la talla, bueno, más o menos cercano a los 10-11%, y que el 32% de los pacientes con enfermedad arterial tienen diabetes mellitus. O sea, si entendemos lo que está ocurriendo con la diabetes mellitus, con la enfermedad renal, estamos viendo que ya no podemos hablar de nefropatía como una enfermedad microvascular, sino que tenemos que referirnos a ella como enfermedad renal diabética, porque incluye un montón de perfiles dentro de lo que está ocurriendo con el paciente. Respecto a la actividad del receptor de mineralocorticoides, ahora les voy a mostrar, realmente esto no es nada nuevo. Desde 1948, cuando se estudió el receptor de mineralocorticoide, se ha venido hablando acerca del impacto en la función renal y el impacto en la proteinuria. Básicamente el receptor de mineralocorticoides no solamente, uno esperaría que solamente respondiera a la aldosterona, pero no, eso no ocurre así. El receptor de mineralocorticoides también se puede activar mediado por insulina, también se puede activar por el RAT, también se puede activar por los receptores de la toxina botulínica. Hay un montón de factores que pueden activar el receptor de mineralocorticoides, no solamente la aldosterona. De tal forma que cuando se activa el receptor de mineralocorticoides tiene dos efectos, uno que ocurre en nucleares y otro que ocurre en citosólicos dentro del citoplasma de la célula. O sea que produce cambios en la transcripción. Esta es la caja tata, en la cual básicamente está ocurriendo la transcripción de RNA mensajero para la síntesis de proteínas que tienen efectos inflamatorios. Y es muy importante eso, porque aquí estamos hablando no solamente del control de la presión arterial, no solamente estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de eventos inflamatorios que están ocurriendo en la circulación sistémica del paciente. Estos eventos inflamatorios por la activación, o en este caso la sobreactivación del receptor de mineralocorticoides, producen disfunción endotelial, fibrosis y estenosis de los vasos sanguíneos, activación y depósito de macrófagos y de células T, y unos eventos increíbles de transformación de células T, activación de linfocitos helper, activación de linfocitos citotóxicos, transformación medular. Ocurren un montón de eventos que están relacionados a la aldosterona. O sea que si uno piensa en el receptor de mineralocorticoides solamente allá en el túbulo colector, se está quedando corto respecto a todo lo que hace la aldosterona en el cuerpo de los pacientes. La sobreactivación del receptor de mineralocorticoides, les contaba que tiene efectos renales, el más temido de ellos es la esclerosis glomerular, y eso explica por qué muchos pacientes hacen enfermedad renal sin proteinuria. Solamente porque están haciendo, perdónenme, es una tragedia, porque están haciendo esclerosis glomerular
y básicamente hacen fibrosis tubular intersticial. Es decir, no todos los pacientes que progresan la enfermedad renal y no todos los pacientes que van a diálisis tienen proteinuria. Hay pacientes que solamente van a hacer colapso, deterioro de su función renal progresiva. En cambio, hay otros pacientes que van a hacer proliferación mesangial, que van a hacer infiltración miloide, y esos pacientes van a hacer proteinuria, de tal forma que si tenemos en cuenta las herramientas que tenemos hoy para tamización temprana, tenemos que comenzar a centrarnos en herramientas que tengamos muy rápidamente, sin que necesariamente sean las más precisas. Les estaba contando que la modificación del receptor de mineralocorticoides no es un evento nuevo. Por allá en 1938, cuando se descubrió el receptor de mineralocorticoides, se comenzaron a hacer estudios, y miren que muy temprano, por allá en 1943, se demostró que el receptor de mineralocorticoides y el efecto de la aldosterona tenía modulación de los efectos inflamatorios. Por eso esto no es nuevo. Cuando llega, yo me sorprendí cuando estaba revisando eso porque pensé que era algo más reciente, y en 1960 la FDA aprueba la espironolactona en protección cardiorrenal. Yo la verdad pensé que en RACE, porque fue lo primero que yo leí en su momento, era el primer estudio que se ha puesto en el diagnóstico y en la intervención con modificadores del receptor de mineralocorticoides, pero no, en 1960 la espironolactona fue aprobada por FDA para protección de riesgo cardiovascular, hace muchos años. Llegan los estudios más recientes. Cuando estaba leyendo me di cuenta igualmente que estaba muy viejo. Yo me acababa de graduar de medicina en ese año, no hagan cuentas. 1999, el estudio RACE, en la cual nos mostraba que la espironolactona tenía efectos importantísimos. Sí, no hagan cuenta, doctores, ustedes están ahí, no hagan cuentas. Se dan cuenta que en 1999 nos mostró que la espironolactona producía reducción en la hospitalización y en la muerte cardiovascular en los pacientes con falla cardíaca de fracción de eyección en el 35%. Luego llega el estudio Efesios, el estudio de énfasis con la utilización de eplerenona, el estudio TOPCAP, y finalmente los metadosis y las revisiones sistemáticas con la utilización de los análogos de receptor de mineralocorticoide. O sea que tenemos espironolactona, primera generación, eplerenone, segunda generación, finerenone y un montón adicionales, tercera generación. O sea que estamos viendo análogos de receptor de antagonistas de receptor de mineralocorticoides que son de tercera generación. Igual cuando estuve revisando, les voy a contar solamente cosas que cuando revisé esto me sorprendió enormemente. Este es un metaanálisis que está publicado hace mucho tiempo. Este está publicado en 1984, en la cual ya estaba claro que la espironolactona prevenía y enlentecía la progresión de la enfermedad renal. Cuando yo, insisto, cuando leí eso, esta charla casi que está respondiendo a mis dudas. Bueno, casi toda mi charla está respondiendo a mis dudas, y desde hace mucho tiempo está claro que la modificación del receptor de mineralocorticoides modifica en forma muy poderosa la instalación de la proteinuria, la progresión de la misma y la instalación de la enfermedad renal. En este estudio, que es otro estudio que ustedes tienen que haber revisado todos, por allá esto es de 2004, bueno, los doctores viejitos como yo. Entonces, la modificación del eplerenone versus enalapril mostró claramente que la utilización de espironolactona modificaba la progresión, el establecimiento y la progresión de la proteinuria y el establecimiento de la enfermedad renal. Miren cuántos años, y en 1960 se aprobó eso. Cuidado, no estoy diciendo que lo hagan, pero hay estudios muy importantes y muy grandes en los cuales muestran que la espironolactona ha sido probada inclusive en pacientes en hemodiálisis, en la cual muestra que la utilización de espironolactona en pacientes, esta es una publicación del JAP, en la cual muestra que la espironolactona inclusive en pacientes en diálisis, cuidado, no lo hagan, bueno, no salgan diciendo que por allá en Medina digo no lo hagan, bueno, no, está probado que en el peor escenario, que les estoy mostrando aquí, en el peor escenario, que son pacientes en diálisis, los modificadores del receptor de aldosterona modifican la morbilidad cardiovascular y la mortalidad cardiovascular en pacientes en hemodiálisis. Miren esta situación tan extrema en la cual fueron probados los medicamentos. Este metaanálisis que tenemos por aquí, en la cual 929 pacientes con unos HRs que son increíbles. Miren estos HRs que tienen, no los voy a mencionar porque son aterradores, pero son increíbles. Que la utilización de espironolactona en pacientes, inclusive en diálisis, modifica la morbilidad y la mortalidad cardiovascular. No les estoy hablando de hace 2 años, estos estudios son de hace 10 años, en la cual ya estaba claro que eran muy importantes. Agonistas de primera generación, agonistas de segunda generación, agonistas de tercera generación finerenone. La espironolactona es un profármaco. Si ustedes revisan de dónde salió la espironolactona, es un derivado de la progesterona. La espironolactona es una
profármaco que es derivado de la progesterona. Y la molécula se parece muchísimo a la molécula de progesterona. Por eso tiene los efectos adversos que tiene de ginecomastia, no sé si recuerdan todos los que formulamos espironolactona, tiene los efectos adversos de ginecomastia, tiene los efectos disautonómicos que tienen porque se parece muchísimo y sale y ya está instinto derivado de la molécula de progesterona, y esa es la causa por la cual están ocurriendo los stands que acaban de sentir, ¿cierto? Bueno, eso está ocurriendo con estas moléculas y eso es lo que hace y esa es la causa de los efectos adversos que tienen. Entonces este es un profármaco que tiene una vida media muy larga y tiene un evento que no permitió que, aunque fue fabuloso, el estudio RAIS fue fabuloso y los estudios posteriores con espironolactona, sin embargo un punto importante aquí es que la distribución tisular del fármaco no es igual para la distribución del corazón y la distribución del riñón. Y espironolactona y eplerenone tienen una distribución que definitivamente es mucho más favorable al riñón. Cosa diferente, eso nos va a permitir explicar algunos resultados adicionales, que la potencia de distribución riñón-corazón es más balanceado para la finerenona. Eso es muy importante tenerlo en cuenta al momento de entender los resultados de los estudios clínicos que vamos a revisar más adelante. Es igualmente muy importante porque no solamente modifica el receptor de mineralocorticoides, sino que el reclutamiento de células que está ocurriendo a relación de la sobreactivación del receptor no ocurre con finerenona. Aquí hablan de un término que suena un poco raro, es que este es agonista parcial, y este es un agonista inverso. Básicamente es lo que les estoy contando. No produce modificaciones que favorezcan la reacción inflamatoria que está ocurriendo por la sobreactivación del receptor de mineralocorticoides. Son medicamentos seguros, la hipercalemia siempre ha sido uno de los puntos y probablemente 5.5 ha sido el punto de corte de potasio para todos los estudios. Reducción de la presión arterial, y aquí es muy importante esto. A diferencia de lo que estaba ocurriendo con los otros, este ya no se parece a la progesterona. Esta es una molécula gordita que se une en forma entera al receptor y lo inactiva. Básicamente lo que está ocurriendo es que esta es una unión más eficiente, más selectiva y más potente sobre el receptor de mineralocorticoides. Les voy a contar, y este estudio es muy bello, se llama, les traje esto para que nos acordemos durante el resto de la vida. Ustedes están, bueno, Fidelio es la única ópera que escribió Beethoven, es una ópera de 2 trazos, en fin, tiene una historia súper bella. En fin, eso es que hay algunas cosas que disfruto enormemente y quienes me conocen saben que la música es un evento muy importante para mí. Fidelio es una ópera que tiene 2 segmentos, en la cual este es el esposo de esta señorita, el esposo lo encarcelan por una causa política contra este señor, ella luego se disfraza de hombre, de Fidelio, y rescata a su esposa. Entonces básicamente el estudio fue diseñado, se lo escuché del autor del artículo, porque básicamente era un estudio de esperanza, ¿no? de reconciliación, de vamos a hacer cosas diferentes, y ese es el nombre, la razón por la cual el estudio se llama el estudio Fidelio. Gracias. Entonces, mire cómo fue. Mire, yo estos últimos años, ahora que estoy viejito, me he dado cuenta que lo más importante del estudio es el material suplementario. Lo más importante. Si uno solamente revisa las gráficas iniciales, se queda corto. Y hay muchas cosas que no entienden si no revisa el material suplementario de los artículos que leen. Y ahora que estoy viejito, créanme que lo más importante cuando reviso el artículo, antes de revisar tablas y esas cosas, me voy al material suplementario para poder revisar claramente la metodología de los estudios y cómo fue realizado, porque a veces nos comemos con papas un montón de estudios que no están como uno esperaría que estudiaran. Ese es el estudio Fidelio que les estaba contando, 13.000 pacientes fueron, bueno, eso es muy importante. El poder que fue calculado para este estudio fue del 80% y el HR estimado para el cálculo de la población fue del 0.83 con un intervalo de confianza que fuera significativo. Entonces, básicamente, al momento de la asignación, 4 grupos, finerenone 10 y 20, dependiendo de la depuración de creatinina, placebo 10 y 20, igualmente dependiendo de la depuración de creatinina. Este es el seguimiento del paciente, aquí sí, ocurrió en la RONI, en la inclusión de los pacientes, y luego el seguimiento fue al mes, 4 meses, y cada 4 meses hasta el tiempo de seguimiento, que fue en promedio de 2.6 años, ¿no? Cercano a 3 años. Criterios de inclusión, los que ustedes pueden ver aquí, dosis máximas del inhibidor del sistema renina-angiotensina, 4.5, y tenían 2 criterios de inclusión en esos pacientes. Pacientes que tuvieron una depuración de creatinina entre 25 y 60 con una relación albúmina-creatinina
De aquí en adelante voy a referir la relación albúmina-creatinina, que ya ustedes saben que es un marcador súper importante en cualquier desenlace. Stroke, enfermedad coronaria, enfermedad renal, neuropatía, nefropatía, lo que ustedes quieran. La relación albúmina-creatinina es un marcador súper importante de riesgo cardiovascular. Y de aquí en adelante me voy a referir a ella como RAC. Entonces estarán los criterios, y el segundo criterio eran pacientes que tenían una depuración un poco mejor, pero que tenían una proteinuria que definitivamente era mucho más importante, entre 300 y 500. ¿Qué hicieron? El estudio Fidelio y el estudio Fígaro, que ahora les voy a contar la historia de Fígaro también. En el desenlace primario eran desenlaces renales para el estudio Fidelio, y los desenlaces secundarios eran cardiovasculares. Falla renal, disminución de la depuración de creatinina hasta estar por debajo de más del 40% con respecto al nivel basal, muerte renal, y desenlace secundario, muerte cardiovascular, infarto no fatal, stroke y hospitalización por falla cardíaca. Desenlaces primarios, desenlaces secundarios. Los criterios de exclusión que ustedes pueden ver aquí: enfermedad renal, hipertensión no controlada. Vale. Y una cosa importante, no era un criterio de exclusión el hecho de que el paciente tuviera o no falla cardíaca. El criterio de exclusión es que al momento de la aleatorización y al momento del run-in, del momento de incluir el estudio, el paciente no estuviera sintomático, pero estos pacientes podrían o no tener insuficiencia cardíaca congestiva, y ese era el criterio de exclusión que tenían para estos pacientes. Este es Fidelio, este es Fígaro. El tiempo de medio de seguimiento 2.6, como les mostré, el desenlace primario para Fidelio fue renal, desenlace senocelular cardiovascular, y para Fígaro, para el otro estudio que sigue, el primero fue cardiovascular y el siguiente fue renal. Fidelity es un estudio muy bonito, en la cual no es un estudio, es una recopilación de los dos estudios, en la cual se toman todos los pacientes, pero les voy a mostrar por qué leer el Fidelity solamente es confuso si no lo lee completo, no lee material suplementario, porque revuelve guayabas, peras, piñas, manzanas, ajos, aguacates y un montón de cosas. Hay que leer estos estudios para que el Fidelity sea provechoso, porque si leemos el Fidelity, que es el más reciente, porque usualmente todos van a leer el más reciente, no va a ser claro el mensaje que dejan estos medicamentos. Dentro de los cosas importantes, hombres de 65 años, sexo masculino, hemoglobina glicosilada en 7.7, y es importantísimo al momento de asignar los resultados el hecho de que los pacientes que estaban en el Fidelio estaban peor, porque resulta que estos pacientes tienen una depuración de creatinina en 44 comparado con 67 que estaba ocurriendo en el estudio Fígaro. Les voy a mostrar eso porque usualmente en las charlas que están dando les muestran solamente el color bonito de la historia, y yo les voy a mostrar la historia completa, ¿vale? Para que no haya un sesgo y se vayan con la historia completa. Los pacientes del estudio Fidelio estaban peor porque estos pacientes tenían peor depuración de creatinina, y su relación albúmina-creatinina estaba muy alta. Está por encima de 300, está por encima de 300, es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular, que tiene una disfunción endotelial terrible, pero terrible. En cambio, los pacientes del estudio Fígaro tenían una relación albúmina-creatinina en 300, no era normal, mucho menos, pero tenían una depuración de creatinina mejor. Eso es muy importante cuando revisemos los estudios. Igualmente, miren la cantidad pequeñita de pacientes que tenían inhibidor de SGLT2 al momento de ser involucrados al estudio. O sea que si entendemos hoy con la terapia médica actual, en la cual los doctores nos han mostrado anteriormente, no utilizar un inhibidor de SGLT2 como parte del tratamiento del paciente que tiene enfermedad renal o enfermedad cardiovascular establecida, definitivamente no cabe. Entonces, estos estudios hay que tenerlos a la luz, que solamente el 6% de los pacientes tenían inhibidor de SGLT2. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante. Los eventos adversos, los estudios siempre dicen, ok, vale, hay menos riesgo de hipercalemia, pero el riesgo de hipercalemia duplica el placebo. Ok, sí, tienen menos riesgo de hipocalemia, pero el riesgo de hipocalemia duplica el placebo. No es muy difícil darse cuenta que aquí es el 5% y aquí es el 10% del riesgo de hipercalemia. Miren, esto es hipercalemia. 5%, 10%, 3%, 6.5% con la firenenona, 0.1, 0.7. Hay que ser matemático ni estadístico para que darse cuenta que aunque tiene menos riesgo de hipercalemia, tiene riesgo. Y duplica el riesgo de hipercalemia, lo duplica en todos los desenlaces, si se dan cuenta, lo duplica en todos los desenlaces. Este es un artículo que salió también muy recientemente, la cual hace un análisis crítico de estos estudios. Es
fabuloso, se lo recomiendo que lo lean. Entonces mire que duplicó el riesgo de hacer hipercalemia. Sí, tiene menos riesgo, pero el 10%, pero duplica el riesgo de hipercalemia de lo que estaba ocurriendo con estos pacientes. ¿Por qué les cuento que si uno lee el Fidelity solamente, que es el más reciente, no tiene la idea completa? Aquí son peras y guayabas. Aquí son peras, mangos, guayabas, piñas. Y luego en el Fidelity mezclan todos y hacen aquí un jugo sabrosísimo, en la cual están metiendo pacientes con depuración de creatinina diferente, con albuminuria diferente y un montón de cosas diferentes. De Fidelity hay que leerlo después de que uno tiene súper claro Fígaro y tiene súper claro, después de que tiene claro Fidelity. Porque resulta, miren lo que ocurre si uno no revisa todos los datos con calma. Esos son los desenlaces primarios. Recuerden que los desenlaces primarios del Fidelio fueron desenlaces renales. Entonces aquí está mostrando que hay una reducción del 18% en el desenlace primario compuesto, que recuerden era la falla renal, muerte de origen renal, pues relacionada a la enfermedad renal, y perder el 40% de la depuración de creatinina. Sin embargo, el riesgo de falla renal no se modificó. Sin embargo, el deterioro de la función renal fue la variable más importante, y el desenlace compuesto, tuvieron que hacerle desenlace compuesto, que era tener una depuración mantener una depuración de creatinina por encima del 57% para que encontrara el desenlace más importante respecto a la función renal. Les cuento, es un problema que se tiene en todos los estudios de desenlace renal, porque resulta que los resultados de desenlaces renales son desenlaces secundarios, y casi no se ha probado nunca que en un desenlace primario en el estudio se obtenga el impacto de una terapia farmacológica. Y aquí no fue la excepción, desenlaces renales. Aquí nos podemos dar cuenta, miren esa barra, como casi todas las variables de la barra, como les cuento este artículo, este es el artículo original, casi todos los puntos de la barra atraviesan el punto, atraviesan el centro, si se dan cuenta cómo estaba ocurriendo aquí. Ahora, es muy importante esto que les estaba contando, la reducción del 40%, porque efectivamente sí modifican el hecho de que el paciente pierda más del 40% de la función renal respecto a la base. Pero el resto de las variables en desenlaces renales no ocurrieron. Respecto a los desenlaces cardiovasculares, si ustedes revisan muerte de origen cardiovascular, no hubo, no fue significativo. Infarto hubo, no fatal, tampoco, miren, y el valor de P no es significativo. Stroke no fatal, tampoco, y no fue significativo. Hospitalización por falla cardíaca, este es un tema que les voy a contar ahora. Hospitalización por ninguna causa. Y el desenlace compuesto más importante fue el que les estoy contando, un desenlace que sacaron después de la metodología, después del reclutamiento, y ¡zas!, salió de repente del análisis definitivo que esta era una de las variables que querían colocar como unas variables de desenlace compuesto secundario renal. Yo sé que está publicado en New England, pero no importa que esté publicado en New England, hay que leerlo con mucha calma estos estudios. Porque se acuerdan, mis amigos, el material complementario, les voy a mostrar lo que dice el material suplementario. No es igual, mira, aquí dice que tiene una reducción global del desenlace primario del 18%. Sin embargo, si revisamos, ¿será que es igual para hombres y mujeres? Definitivamente no. ¿Será que es igual para los blancos, para los asiáticos, para otras poblaciones? Definitivamente no, no es lo mismo. Está tomado del material suplementario. ¿Será que es igual si el paciente tiene una depuración de creatinina más alta, más chiquita? ¿Será que es igual? Porque lo que yo estoy viendo aquí es que los pacientes que tienen depuración por encima de 60, ¿no? Y los que tienen depuración de creatinina entre 45 y 60, está pegándole al paro, 0.99 del valor de P. Pero en donde definitivamente es mejor en los pacientes que están más maluquitos, los que tienen depuración de creatinina entre 25 y 45. ¿Será que es igual si el paciente tiene albuminuria en forma significativa o si está moderadamente elevada? ¿Ustedes qué dicen? No, definitivamente no. ¿En dónde se utilizan estos medicamentos? Más útil en los pacientes que tienen una albuminuria más grande. Igualmente esto se repite aquí. Respecto a la relación albumina-creatinina, lo que les estaba contando, definitivamente es mejor en los que tienen la proteinuria más alta, y es igual en los pacientes que tienen un índice de masa corporal por encima de 30 y los que tienen índice de masa corporal por debajo de 30. Entonces, ¿será cierto que este 0.82 ocurrió en toda la población del estudio? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que sí? ¿Toda la población del estudio se benefició de la intervención? No.
O sea que este medicamento sería muy útil en hombres asiáticos que tienen una población de creatinina entre 25 y 45, con una albuminuria, un RAC por encima de 300, que persiste con ese RAC en el tiempo y que tiene un índice de masa corporal por debajo de 30. El material suplementario es súper importante. Varias de las gráficas que están viendo ahora están en el material suplementario, no en la publicación. Y la presencia, y en pacientes con enfermedad cardiovascular. Los pacientes con enfermedad cardiovascular previa, definitivamente en ellos sí fue significativo. Pero en algo de GLP-1 lo hablamos ahora. Entonces yo digo, ok, vuelve nuevamente a ocurrir lesiones cardiovasculares, recuerden que estamos hablando de muerte cardiovascular, infarto, estrés fatal, y falla cardíaca, hospitalización por falla cardíaca. Ok, fabuloso, mire el HR para desenlaces cardiovasculares compuestos, reducción del 14%, significativo. Pero resulta que eso ocurrió sin modificar la mortalidad, sin modificar la hospitalización por todas las causas. ¿Por qué este resultado fue tan bueno? Porque resulta que el resultado en falla cardíaca fue tan fabuloso que jaló todos los demás resultados. ¿Sí? Le fue tan bien en la reducción de la falla, en el manejo y los síntomas de la falla cardíaca, que los pacientes mejoraron tanto y este desenlace es favorable respecto al desenlace cardiovascular, porque el desenlace en falla fue tan fabuloso que definitivamente es muy importante. Desenlaces renales del fígado, lo que les contaba, no hay diferencia. Bueno, este es el estudio Fígaro. Bien, aquí no está Fígaro, les cuento en esa foto. No, ahí no está Fígaro. Porque Fígaro es el que va más mal en toda la ópera. Esta es una ópera que escribió, en la cual básicamente Fígaro no está en la foto. Este es desarrollado en Sevilla, siglo XVIII. Este es el conde, este es el esposo. Este hombre se pone inquieto con esta señorita. Este señor también se pone inquieto con la... Y resulta que Fígaro es el esposo de esta señorita, ¿cómo la ven? Sí, por eso no aparece en la foto. Luego esta señorita le cuenta a Fígaro, luego Fígaro le cuenta a la esposa, todos van contra este señor, finalmente parece novela mexicana, este señor se contenta con la señora y esta se contenta con Fígaro y felices los seis, no sé. Pero bueno, esa es la historia de Fígaro. Bueno, es que esto entonces para que no se les olvide, bueno, es muy importante, quisiera que se llevaran estos mensajes y que estas malas comentarios míos les cuente por qué es importante y que cada estudio es muy importante. Otra vez vuelven los perros y mis amigos el material suplementario. Miren cómo fue diseñado el estudio, en el cual el periodo de Ronin de incorporación y el periodo de tamización fue asignado muy parecido, 10-20 miligramos. El estudio dice en la metodología que los pacientes deberían ser titulados a la dosis máxima tolerada de moduladores de receptor de BRA o inhibidor de la ECA. Pero resulta, como no estaban bien titulados, tuvieron que hacer dos fases. Y tuvieron que retitular los pacientes durante el estudio para alcanzar la dosis máxima de los BRA y la dosis máxima inhibidor de la ECA. Mientras estaba corriendo el estudio, tuvieron que modificar la intervención. Entonces, durante este periodo de tiempo, las primeras 16 semanas, además de darle el fármaco, se dedicaron a titular uno de los criterios de inclusión. Titulando el criterio de inclusión durante las siguientes 16 semanas, lograron las metas durante al menos 4 semanas durante el periodo de tiempo. ¿Cómo les parece? Bueno, está publicado en New England, ¿no? No le crean a nada, a mí no me crean. Ya los artículos, por ahí están los materiales suplementarios pegados allí. Desenlace primario. En el fígado, recuerden que los cardiovasculares están por delante y los renales están por atrás. Y es como se distribuye el fígado. Entonces, en el fígado estamos viendo que el desenlace primario compuesto es favorable con una reducción del 13%, pero vuelve a ocurrir lo mismo. La muerte de origen cardiovascular no se modifica, el infarto no se modifica, la presencia de stroke no se modifica. Entonces, si no se modifican 3 de las variables, ¿por qué el resultado del desenlace compuesto primario es positivo? Vuelve, falla cardíaca. ¿Por qué este resultado es positivo? No porque todos sean positivos, ni porque mejore la mortalidad, ni el infarto, ni el stroke, nada de eso. Es porque son fabulosos para la falla cardíaca, y al ser fabulosos para la falla cardíaca jalan todos los resultados. Otra vez una de mis gráficas de mis amigos los materiales suplementarios, en la cual el 10% de la población fue latinoamericana. Bogotá, Medellín y Barranquilla fueron los sitios que en Colombia reclutaron pacientes para el estudio Fígaro, y resulta que la población a la cual mejor fuimos nosotros. En presencia de enfermedad cardiovascular,
Definitivamente el paciente que ya había tenido enfermedad cardiovascular, sí, a ese paciente le fue mejor. Y el paciente que utilizaba SGLT2 también le fue mejor. Pero quiero que miren esta gráfica que está en el centro y se dan cuenta que todas las variables, menos estas tres, atraviesan este Forest slot. El resto, sin embargo, el HR es de 0.87. Si yo les muestro otra vez esta gráfica, ¿ustedes sí creen que el resultado sea tan favorable? No sé. Y miren estos valores de P. Las únicas tres que tienen P significativas son estas tres. El resto no tiene P significativas. Vale. Esta es otra gráfica que les muestran, pero ya saben que esta gráfica era la que tenía para mostrarles después que estos valores que están tan fabulosos, están sesgados porque los valores de P para muchos de ellos no son significativos. Y ya ven las gráficas que les estaba mostrando de los materiales suplementarios. Vale. Resumiendo, Fidelio en el estudio Fidelio dice que produce una reducción de los desenlaces renales del 28%. Cuidado, solamente en mantener una curación de creatinina por encima de 57 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Ese fue el único desenlace. Como le fue también al resto. Enfermedad cardiovascular, HR de 0.86, no para todas las variables. Falla cardíaca le fue tan fabuloso que jaló el resto de los desenlaces. Resumen del Fígaro, 14%, 12%, desenlace cardiovascular primario, reducción del 13% con una P significativa. ¿Ocurrió para todos los desenlaces? No, ocurrió solamente para falla cardíaca. Y para desenlace renal compuesto, reducción del 13% significa, sin embargo, el valor de P no fue significativo. Entonces, esta parte es muy importante porque se ha hecho su análisis respecto a los pacientes que tenían ISGLT2 como parte del tratamiento. Y resulta que utilizar ISGLT2 son los pacientes que no tenían ISGLT2 y esos son los pacientes que tenían ISGLT2. Glifosinas, ¿verdad? Los pacientes que tenían glifosinas les fue mejor que el resto de la población. Entonces, miren por qué les he colocado esta gráfica si todos son similares los resultados. Miren lo que estaba ocurriendo en ese desenlace cardiovascular compuesto, el desenlace primario del Fígaro. Reducción del 14% con intervalo de confianza significativo. Sin embargo, la muerte cardiovascular atraviesa el 1, el infarto no fatal atraviesa de lejos el 1 y el estrógeno fatal definitivamente no es significativo. ¿Por qué se jala este resultado? Por la reducción del 22% de la hospitalización por falla cardíaca. Reducción del 22%. Y los desenlaces renales, bueno. A ver, variable renal compuesta. Recuerden que aquí, en esta parte, este es el verdecito, es el Fidelio, este es el Fígaro y este es el Fidelio. Recuerden que en el Fidelio lo que estaban evaluando en un desenlace secundario compuesto era el mantenimiento de una depuración de creatinina por encima de 57 mililitros por minuto. Qué bueno. Y lo que está ocurriendo en el Fígaro y en el Fidelity es diferente. Enfermedad renal terminal, lo que les estaba contando, miren este valor de P atraviesa el 1. ¿Por qué los pacientes, se acuerdan que los pacientes del estudio Fígaro tenían mejor o peor depuración de creatinina? Peor. En el Fígaro tenían mejor depuración de creatinina. Por eso les va mejor. Y por eso la depuración de creatinina final es mejor, porque esos pacientes entraron mejor y con definitivamente menor proteinuria. Los otros estaban promedio entre 800 y 900 miligramos por gramo, y estos pacientes tenían una proteinuria, un RAC de 300. ¿Por qué el resultado es mejor? Porque las poblaciones son diferentes. Entonces, cuando uno revisa el Fidelity, te dicen, sí, claro, pero por supuesto. Claro, sí, por supuesto que sí. Quería finalizar, bueno, esta gráfica es muy importante. Entonces, cuando uno revisa, pero ¿de qué se murieron estos pacientes? Santo Dios, como le cuento esta charla, son mis preguntas, ¿no? Santo Dios, ¿y por qué se murieron estos pacientes? Y aquí sí hay resultados que son súper importantes. Muerte súbita, fabuloso. Fabuloso muerte súbita. Estos son sus análisis de estos estudios. Si ustedes revisan la presencia de muerte cardíaca súbita, una reducción en forma muy importante. La reducción de aparición del primer episodio de falla cardíaca
No solamente el hecho de que el paciente que ya venía con falla no se hospitalizara, sino la aparición de falla cardíaca de nuevo fue mejor. La presencia de infarto agudo del miocardio no significativo, los desenlaces renales, como se dan cuenta, no. La presencia de infección, esto es uno de los puntos que es importante por la modulación del receptor de mineralocorticoides y la reducción de la malignidad, ¿cómo les parece? Modulador de receptores, aquí estamos hablando de modificación del RNA mensajero, de inflamación endotelial, de disfunción, de un montón de cosas diferentes, mediados por la modificación del receptor de mineralocorticoides. Pero lo que más me sorprendió es la reducción de la frecuencia de muerte cardíaca súbita, realmente muy importante. No me voy a demorar mucho más que yo, están aburridos de mí, pero básicamente les voy a contar tres cositas. Esto es CADIGO 2023, este es el informe pedido que ya liberado hace algún tiempo. Quería contarles algo, por favor, yo soy solo el mensajero, doctores, por cuidado lo que dice. Yo sé lo que dice la guía del año pasado, yo sé lo que dice la guía de la ADA, pero veamos juntos. Una vez que el inhibidor de SGLT2 es iniciado, es razonable continuar. El ISGLT2 inclusive si la depuración de creatinina vaya por debajo de 20, excepto que no lo tolere o inicie terapia de reemplazo renal. Eso cambia. O inicie terapia de reemplazo renal. Eso dice CADIGO. Eso dice CADIGO 2023. Si el paciente entra en terapia de reemplazo renal, no hay SGLT2. Ahora, si está por debajo de 20 y no requiere diálisis porque no tiene acidosis, porque no tiene hipercalemia, ok, mantenga el SGLT2. Porque la guía del año pasado decía que inclusive entrar en diálisis sigue siendo mantenimiento. Cuidado, los estudios de seguridad dicen que no. La digo 2023. Bueno, es importante también tener en cuenta que los inhibidores de SGLT2, doctora nos contaba hace un rato, son muy importantes en los pacientes que tienen una depuración de creatinina por encima de 20, enfermedad renal y falla cardíaca con albuminuria por encima de 200, y SGLT2 hace parte de las indicaciones que son importantes para el tratamiento. El inhibidor de SGLT2 no modifica el seguimiento de los pacientes, y los pacientes con una depuración de creatinina entre 20 y 45, inclusive teniendo una relación albumina-creatinina por debajo de 200, podrían ser candidatos para la utilización del ISGLT2 como parte de la terapia inicial. A diferencia de lo que decía el doctor Pérez, yo soy el rey de los ISGLT2, no era metformina. Porque que el doctor me diga, lo siento. Y yo creo que los primeros que utilizó las combinaciones de análogo de GLP1 y SGLT2, pues yo. Así que no. Muy bien. Fueron los primeros, doctora. Yo creo que el primero que usaba esas Yo le aprendí. Bueno. Cuando era chiquita. Señora. Yo le aprendí cuando era chiquita. ¿Así soy de viejo? Sí. Definitivamente sí. Yo me había hablado cuando salió al raíz entonces, doctora, sí, señora. ¿De verdad? 10 años. Por Dios. Gracias. Sí, la doctora Jaramillo me dijo que ya no, yo no era parte de los médicos jóvenes de la clínica. Bueno, pero al final, vamos a mirar lo que estaba ocurriendo por aquí, en la cual los modificadores de receptor. ¿Qué dicen hoy las guías que digo respecto a cuál es la indicación de los agonistas de receptor, de la modulación de receptor de mineralocorticoides? Vale, sugerimos la utilización de los modificadores de antagonistas del receptor con los beneficios cardiovasculares en aquellos pacientes que, a pesar de la utilización de la terapia convencional, incluyendo modificación del receptor de BRA y inhibidores de la ECA, no logran el control. Los inhibidores del receptor de mineralocorticoides no esteroideos son apropiados para los pacientes que progresan la enfermedad renal a pesar de terapias farmacológicas que modifican la mortalidad. O sea, hay que ponerle todo el resto, y cuando le ponemos todo lo demás, las estatinas, porque también tienen efectos importantes en la reducción de la progresión de la enfermedad renal, en la progresión de la albuminuria y un montón de cosas que son muy importantes. En esos pacientes, para esos pacientes y solo para esos pacientes, hoy son indicados estos medicamentos. Estos son los ajustes que se hacían para la depuración, para la función renal. ¿Qué dice CADIGO? Cuidado, porque miren que casi todos los valores pasan la mitad y casi todos los valores de P no son significativos, excepto los que estamos hablando de mantener una función renal por encima del 57% del valor inicial que fue tomado. Análogos de GLP-1, aquellos pacientes que no logran control glicémico como una estrategia inicial, inclusive antes de colocarle el antagonista del receptor de mineralocorticoides, tienen que ser utilizados
O sea, miren, va modificación del eje RAS, va en ISGLT2, va el análogo a GLP1 y después van estos. NICE tiene ya también un documento de consenso en la cual dice cuáles son los pacientes que tienen que ser utilizados. Después de que yo le dé todos los pacientes, pacientes con estadio 3 y 4, después de que yo le he dado todos los pacientes, incluyendo inhibidores de la enzima convertida de angiotensina, inhibidores de SGLT2 y progresan, ¿ok? Para esos pacientes son los antagonistas del receptor mineralocorticoides. Pero en la aparición de falla cardíaca, yo no soy cardiólogo, pero no tengo que ser un genio para darme cuenta que definitivamente en los pacientes la reducción del riesgo de falla cardíaca es increíble y que la reducción del riesgo de muerte súbita es increíble. Entonces, ¿será que colocamos ISGLT2 o colocamos un análogo de receptor de mineralocorticoides? Para hacerlo, básicamente en esta referenciación, está de una revista de los nefrólogos, revisan cómo se portan los resultados del CREDENCE comparados con los resultados del FIDELIO. Entonces, el CREDENCE es canalifosine, ¿sí? Básicamente lo que está mostrando es que no es inferior, pero definitivamente es mucho más barato utilizar un inhibidor de SGLT2 y un antagonista del receptor mineralocorticoide de tipo fenileginona. Y los desenlaces renales específicos tampoco son superiores a los antagonistas del receptor mineralocorticoide. Esto es lo que dicen los datos duros. Bueno, cuidado cuando escuchan una historia diferente mostrándole las cosas. Sin embargo, no hay héroes ni villanos. ¿Sí? No, yo no odio los antagonistas del receptor mineralocorticoide. Tengo claro que son para poblaciones específicas, pero no hay héroes y villanos. La medicina de precisión no nos permite escoger el fármaco más adecuado porque yo me leí todos los estudios y tengo la certeza que en el estudio que más se parece a la población que yo estoy utilizando, a doña Gloria y a doña Claudia y a doña Josefa, le voy a dar medicamentos, probablemente terapias diferentes, y no para todo el mundo le formulamos lo mismo, porque definitivamente tenemos que hacer medicina de precisión. Es imposible que hagamos medicina de precisión y a cada uno le demos lo que cada quien necesita. Los estudios de desenlaces de enfermedad renal en general están dados por estudios de desenlaces secundarios. Los ARM de tercera generación ofrecen un panorama esperanzador, especialmente de pacientes no respondedores a la terapia convencional, BRCA y SGLT2, análogos de GLP1, que sí son más seguros que la espironolactona, más seguros y más específicos que el plerrenone, y tienen una menor cantidad de efectos adversos porque ya no se parecen a la progesterona. Entonces son fabulosos en reducción de falla cardíaca y son fabulosos en la reducción del riesgo de muerte súbita. Entonces, muy bien, los felicito. Gracias.